Hola, pues estamos aquí con las perritas para hablaros sobre las preguntas de caso, porque las preguntas de caso son una cosa que sin ella es difícil trabajar o aprender un idioma que tenga declinaciones. Las preguntas de caso, yo os comentaba que no os van a servir mucho, pues no es del todo cierto, porque sí sirven. El problema es que no son un remedio santo, una Marlene, una pista o pauta o una herramienta que os permitiría resolver todos los problemas que se relacionan con la declinación eslovaca. Pero son muy importantes para identificar por lo menos el caso en el que está una palabra, en que aparece una palabra en el texto, y también para formar preguntas. Eso sí es muy importante, porque las preguntas podemos formar de tres maneras. Es lo mismo en español como en eslovaco. Podemos una frase afirmativa, solo cambiamos el tono de voz y ya tenemos una frase interrogativa, ¿no? Eso es Juan, Toyan. Eso es Juan, Toyan. Y ya está. Podemos cambiar el orden de las palabras y Toyan es Juan. Y también podemos utilizar los pronombres interrogativos. Y estos pronombres interrogativos, como los pronombres en eslovaco se declinan, pues también se declinan. Tenemos diferentes tipos de pronombres interrogativos y los que más se utilizan son los pronombres quién y qué. Y estos pronombres son básicos para poder identificar la declinación en la que queremos utilizar, necesitamos utilizar las palabras que se declinan. ¿Cuáles palabras se declinan? Pues los sustantivos, los Marlene. Deja de jugar junto al trípode. Los sustantivos, los adjetivos, los numerales y los pronombres se declinan en eslovaco. Bien, que hay perros. Lili. Marlene, ven aquí a la sombra. Bien. ¿Y dónde estaba? Pues con las preguntas de caso, que la pregunta que se relaciona con el nominativo es quién, qué. Porque siempre las preguntas de caso van juntas, porque si utilizáis solo la pregunta para preguntar por la persona quién o solo para preguntar por la cosa qué, pues no será del todo exacto. Un ejemplo, ¿qué es? No sabemos, como la pregunta qué aparece también en acusativo, que es vuestro complemento indirecto, pues no sabríamos si se trata de nominativo o de acusativo. Si utilizáis las preguntas en eslovaco o en español da lo mismo. Pero si, por ejemplo, os resulta más fácil tener las preguntas traducidas, porque vosotros también, no declináis, pero empleáis las preposiciones para expresar lo mismo que expresan nuestros casos. Es que he perdido una perra, Lili. Ya la veo. Y para poder formar lo que es nuestra pregunta de genitivo, de quién, de qué, vosotros empleáis la preposición de y ya está, ¿vale? Pues esa de quién, de qué son las... sí, ya te veo. Sí. Son las preguntas que van con genitivo. Es que estas preguntas no son la solución definitiva, pero bien. La pregunta con acusativo es a quién, a qué, porque el complemento indirecto, dativo es indirecto y acusativo directo. Si me equivoco, me equivoco. Pues el complemento indirecto en español va con la preposición a. Por eso la pregunta es a quién, a qué. Pero fijaos que, por ejemplo, acusativo, solo las personas llevan acusativo y los animales.
¿A quién ves? ¿Pero qué ves? Por eso la pregunta koho čo es ¿a quién qué? Local, instrumental suelen emplearse con preposiciones. Existe el uso de sustantivos en local instrumental sin preposición, pero para poder trabajar mejor con las preguntas de caso de local instrumental utilizamos la preposición s kým, s čím o como čom, s kým, s čím. O como čom es sobre quién, sobre qué. Bueno, claro, podríamos decir de quién, de qué, pero luego lo confundimos con el genitivo, por eso prefiero utilizar la pregunta sobre, o la preposición sobre quién, sobre qué es local, y instrumental con quién, con qué. Bien. Marlene, como los interrogativos, los pronombres se pueden declinar, pues las formas que empleamos nosotros, equivalentes a las que acabo de comentar, son kto čo es nominativo, koho čoho genitivo, komu čomu dativo, koho čo acusativo, o komo čom local, s kým, s čím instrumental. Bueno, es que no son otras cosas estas formas que la preposición, el pronombre interrogativo quién y qué declinado en estos casos. Bueno, ¿cómo vamos a identificar un caso? Tenemos una frase, es Juan, estoy Jan, y preguntamos por el sustantivo Juan, ¿sí? Jan. ¿Quién es? Kto je to? Si cambiamos el nombre Juan por coche, to je auto, ¿qué es? Y tenemos una misma frase con dos posibilidades. Una es quién y otra qué. La combinación de quién y qué es nominativo. Tengo el libro de María. Mám knihu od Márie. ¿De quién la tienes? Genitivo. Tengo el libro de la biblioteca. Mám knihu z knižnice. ¿De dónde la tienes? Bueno, aquí ya vamos viendo que no solo que hay más preguntas, pero de siempre nos indica que se trata de genitivo. ¿Qué, Marlene? ¿Tienes calor? Pues vete a la sombra. Lili, Lili, ven aquí. Lili, poď sem. Lili, es que he perdido una perra. Lili, ya viene. Bicho. Vale. Y eso. Pues tengo el libro de la biblioteca, eso sí es genitivo. Doy el libro a mi madre. Dám knihu mojej mame. ¿A quién? Komu? Dativo. Čomu? Si reemplazaríamos la persona, pero es difícil dar a una cosa el libro. Pues eso es un ejemplo que es difícil hacer con... Es que si están cazando patos... Marlene. Espero que no. Esto no debería no ser. Bien. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si el caso en eslovaco lleva alguna preposición? Porque hay diferentes preposiciones que se utilizan con casos. El único caso en eslovaco que no lleva preposición es el nominativo. Pues ahí no podemos emplear otro tipo de preguntas que quién y qué, porque el nominativo como sujeto de la frase, que es su función, que en mayoría de las veces cumple, pues prácticamente identifica y describe lo que está expresando la frase. Pero los demás casos pueden unirse con preposiciones. Por ejemplo, lo hago por ti. Robím to kvôli tebe. ¿Por quién? Para formar estas como preguntas más complicadas en español, solo unimos el pronombre interrogativo, ostras, el calor, ya me hace efecto, con preposición necesaria. En eslovaco también, pero tenemos que emplear la forma declinada del pronombre interrogativo. Kvôli komu? Kvôli čomu to robíš? ¿Por quién? ¿Por qué lo haces? Y eso es la pregunta que va con dativo
modificada por el pronombre con el que aparece la palabra. En nuestro caso, kvôli tebe es pronombre, ¿no? Es un pronombre personal en dativo, tebe. Kvôli tebe, por ti. Y así funciona. ¿Con quién vas al cole? ¿Con quién? Sabemos que es instrumental. Voy con Juan. S kým ideš do školy? Idem s Jankom. Luego tenemos también otras preguntas que es un poco más difícil porque tenemos que saber para ciertos casos, para ciertas preposiciones no valen las preguntas quién, qué, pero también dónde, cuándo y eso, ¿sí? Gdzie sí. Sabemos que para localizar se utiliza el local. Som v škole, estoy en la escuela, pero para decir la dirección de o a utilizamos el genitivo. Pues es muy importante estudiar los significados y los usos de las preposiciones, pero esto también en español, esto es una de las partes principales de la que nos ocupamos en las clases de español, porque si empleáis mal las preposiciones, pues las frases no tienen sentido. Y bueno, si dejáis de declinar y si dejáis de utilizar preposiciones, esto será como una sopa de palabras nada más. Las frases, los textos carecerán de sentido en absoluto. Pues espero que me he aclarado bastante. Yo luego pongo en la página las preguntas de casos para que podáis verlo escrito, porque yo sé que me enrollo muchísimo, sobre todo con ese calor y Marlene que intenta ahí meterse en el agua. Y me parece que está pasando algo. ¿Qué haces? Hola. Y nos vemos en otro video, ¿vale? Chao, chao.